Sí, perfecto, Mauricio. Como consideres, me parece bien que haya una información introductoria al cultivo para que tengamos conocimiento acerca de esas consideraciones técnicas que en últimas son las que conducen a las consideraciones en cuanto al dónde o al cómo muestrear. Sí, Mauricio, perfecto. Ok, profe. Bueno, entonces, como les digo, buenas noches, compañeros. Yo elegí el cultivo de tomate, que es el Lycopersicum esculentum. Una breve reseña, dice que el cultivo de tomate en Colombia se lleva a cabo en las zonas templadas y cálidas, especialmente entre los 0 y los 2000 metros sobre el nivel del mar. En estas zonas la temperatura promedio está entre 18 y 24 grados centígrados. La otra modalidad de cultivo se realiza bajo invernadero con el fin de independizarse de factores climáticos tales como pues, la lluvia y digamos algunos factores ambientales como el granizo, bueno, incluso las heladas o las bajas temperaturas y lograr una mayor continuidad en la producción. El tomate es una especie originaria de América, al parecer de las regiones montañosas del Perú, Ecuador y Chile. En cuanto a las características de la planta, podemos decir de que es una planta herbácea de tallo semileñoso. Las hojas están compuestas por hojas más pequeñas, denominadas foliolos. Eh, para las variedades de crecimiento determinado, la tasa de crecimiento de la parte foliar es 2,5 hojas por semana de vida de la planta. En el caso del tomate existen dos tipos de hábito de crecimiento. Uno que se denomina el crecimiento determinado, que son especies de, de crecimiento y que los tallos dan una longitud máximo de 2 metros. Y las otras especies son de crecimiento indeterminado, que son generalmente especies de tomate larga vida y que pueden llegar a dar longitudes de 10 metros de longitud de tallo. Bueno, una característica muy importante es que el fruto está constituido por un 94 a 95% de agua. La duración del ciclo está relacionada directamente con el hábito de crecimiento y aproximadamente dura entre 3 y 4 meses después del trasplante de las plántulas. Las densidades más utilizadas están comprendidas entre 22.000 y 25.000 plantas por hectárea. La densidad varía de acuerdo a la zona de cultivo y al vigor de las plantas. Entonces, referente a ya más hacia la ubicación del cultivo, uno puede decir que en el cultivo las plantas se siembran a una distancia entre 50 y 60 centímetros. Y en una cama pueden existir 1 o 2 surcos. Entonces, cuando se siembran 2 surcos, generalmente se siembran al 3 bolillo. Y la distancia entre camas es aproximadamente 1,40, tomando la distancia de la mitad de la cama a la otra mitad de la cama. Las calles entre camas son aproximadamente de 80 centímetros. Entonces, ustedes pueden ver que pues las plantas de tomate requieren un espacio importante para poderse desarrollar de manera óptima. Y algo importantísimo es que la densidad varía directamente con la luminosidad y la temperatura. Entonces, en lugares donde la luminosidad es baja, pues las densidades de cultivo deben ser bajas. Es decir, que pues se deben sembrar menos plantas por metro cuadrado. Donde la luminosidad es alta y la temperatura es alta, la densidad de siembra es mucho mayor. No sé si he sido claro hasta el momento. Sí, está bien, Sí, se Mauricio, entiende. yo creo que la actividad ha sido
Sí, todo se entendió hasta ahí. Bueno, ok. Bueno, entonces, ya para entrar, digamos, en materia, digamos, la primera pregunta del taller nos dice que establezca un tipo de cultivo, el que uno elija en 1 hectárea. Entonces, ya les he dado algunos detalles. Decimos que la densidad por hectárea es de 22 a 25.000 plantas, que la distancia entre plantas es entre 50 y 60 centímetros, que la distancia entre camas es 1,40 y que la distancia entre calles de las camas es de 80 centímetros. Bueno, eso sería en la primera pregunta. La segunda dice, defina a partir de las características del cultivo los factores de variabilidad a medir. Entonces, ahí entre paréntesis un 2, supongo yo que es elegir 2 factores de los que uno considere importantes para el cultivo. Para el caso del tomate hay 2 factores muy importantes que son el pH y la conductividad eléctrica. Entonces, bueno, en el cultivo de tomate que yo manejé en alguna oportunidad, para hacer muestreos se manejaban un sistema que se semejaba a una matera dentro de la cama que se le denominaba el lisímetro. Entonces, en esa estructura se podía recoger, digamos, parte de la solución que se le adicionaba a las plantas. Y en esa solución uno podía medir conductividad eléctrica, podía medir el pH, podía medir los nitratos, podía medir el sodio. Bueno, habían varios factores que eran importantes pues para el desarrollo de las plantas. La otra modalidad que apunta más a la agricultura de precisión es la utilización de 2 elementos que también se pueden instalar en el campo, que uno que se llama el tensiómetro, que pues nos mide conductividad eléctrica en unas unidades que son los decisiemens por metro, y la otra es una columna de absorción de solución que se pueden ubicar en el mismo sitio, y a través de esa columna de absorción nosotros podemos medir pues la solución, o sea, podemos medir el pH, podemos medir la cantidad de nitratos, podemos evaluar esa solución en cuanto a contenido de macro y micronutrientes para el cultivo, y pues digamos que esa tecnología obviamente es mucho más precisa, pero pues uno en cultivo tiene que ir estableciendo unos rangos de acuerdo con las características del sitio y pues las características del suelo. Bueno, eso referente al punto 2. Entonces, la justificación de por qué elegí el pH, pues, y por qué elegí la conductividad es muy sencilla. Y es que dependiendo de los valores de cada una de esas variables, pues la planta puede o no tomar los nutrientes y el agua necesaria que necesita para su desarrollo. Entonces, dentro del cultivo de tomate, por ejemplo, existen unos rangos de pH donde las plantas tienen un crecimiento adecuado que está entre 5,5 y 8,2 más o menos, y un rango de conductividad entre 1,5 y 2 decisiemens por metro. Entonces, ustedes pueden ver que el rango de conductividad es bajito. Entonces, si esa conductividad, digamos, por efectos del mal uso de las fuentes de fertilización se eleva mucho, pues nos va a afectar la producción y por ende, pues, el beneficio económico que uno puede obtener del cultivo. Bueno, el tercer punto dice establezca el rango de medición en metros y justifique su decisión. Entonces, teniendo en cuenta la distancia entre plantas y entre surcos, el rango de medición que yo definiría es de 14 metros. ¿Por qué razón? Pues porque digamos, la ubicación de esos 2 elementos que les he comentado para medir esas variables, pues sería
a mi modo de ver, sería un espacio que abarcaría varias camas, ¿cierto? Y digamos en una hectárea, pues uno podría utilizar máximo, digamos, 10 unidades, digamos, de cada uno de estos elementos para la medición. Y pues eso obviamente tendría un costo, pues, más o menos alto, ¿no? Eh, la otra cosa es que la medición se haría mediante la utilización del tensiómetro y un extractor de solución del suelo para revisar los niveles de concentración de sales en el suelo y los niveles de macro y micronutrientes. O sea, simplemente uno tomaría las muestras, las enviaría al laboratorio y el laboratorio le mandarían a uno los resultados. La decisión se toma en base a que en la hectárea elegida puede haber diferencias en texturas, contenido de materia orgánica, distribución de la lámina de riego, diferencias en el nivel freático, entre otros factores. O sea, pues para el caso del tomate sería lo más relevante. Y en la cuarta pregunta que dice defina un muestreo a utilizar y justifique su respuesta, entonces concretamente elijo el muestreo es el de grilla regular porque daría una mayor confiabilidad en la toma de muestras y por ende en el análisis de resultados de dichas muestras. Ese sería, digamos, pues, digamos, mi punto de vista y mi forma de ver, digamos, el planteamiento del taller que el profe nos envió. No sé ustedes qué opinan. Bueno, Mauricio, no, pues yo creo que muy completo. Finalmente, pues ese era el objetivo pretendido, un poco que precisamente nos llenáramos de criterios para la toma de decisiones acertadas, que en este caso corresponden finalmente con una visión buscando finalmente reconocer esas variables que hemos hablado sean definitivas y que permitan desarrollar una agricultura de precisión a nivel de una explotación. No sé si alguien más quiera hacer observaciones a la exposición que nos acabó de dar Mauricio, muy completa, sobre esas decisiones en el cultivo del tomate. Bueno, pues no sé, parece que la explicación fue amplia y suficiente, Mauricio. Ok, profe. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. No, a ti muy amable. Bueno, también entonces, como les decía, tenía el trabajo de Brian y también estaba el de María. No sé si están disponibles para que presenten sus consideraciones en cuanto al taller. O si alguien más lo tenga y lo quiera presentar a la clase. Profe, pues ayer yo hice la apreciación del trabajo, solo que no lo presenté porque no tenía dónde, pero pues yo hice la apreciación del trabajo el día de ayer. Ah, listo, María. ¿Y lo quieres presentar o comentar algo al respecto? No, pues yo creo que ayer ya quedó todo lo que tenía que decir. Perfecto, María, perfecto. Bueno, entonces no sé, entonces si no hay por ahora más presentaciones, entonces continuamos con lo que estábamos trabajando, ¿les parece? Bueno, entonces el día de ayer empezamos hablando un poco acerca de la geoestadística, pero como les dije, es una sesión que tenía más adelante, pero pues quería como amarrarla a lo que veníamos hablando acerca de las decisiones en cuanto al cómo muestrear. Como el curso tiene un alcance, las próximas sesiones, cerca de 2 a 3, ya son manejando el SIG, que bueno, hoy también les voy a recomendar que bajen el software QGIS, que es un sistema de información geográfica,
para precisamente el procesamiento de imágenes. Y es el que utilizaremos para desarrollar las últimas prácticas del curso. ¿Sí? Realmente el curso tuvo una modificación por decisión del SENA y básicamente lo definieron como un curso con un alcance en sistemas de información geográfica. Pero yo quise igual que desarrolláramos todo lo que yo había preparado en torno a esta materia, porque me parece que es relevante que se conozcan los alcances de la agricultura de precisión, sus desarrollos recientes, sus desarrollos futuros, ¿sí? Las proyecciones, pues con el objeto de utilizar mejores herramientas como las de los SIG. Entonces, continuando con lo que teníamos previsto, antes de hablar nuevamente de los modelos geoestadísticos, que como les dije, es una sesión un poco antes de entrar a los SIG, hoy quiero hablarles, y cumpliendo pues con el programa que inicialmente habíamos planteado, sobre los sistemas de referencia. ¿Por qué? Porque se requiere manejar estos conceptos para efectos de poder tener una adecuada geolocalización. Entonces, si no hay por ahora más apuntes, entonces revisamos el tema, ¿les parece? Sí, profe, perfecto, me parece. Hágale. Listo, Eduardo. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartirles mi pantalla. Permítanme un segundito. Me dicen entonces si les queda visible. Bueno. ¿Listo? ¿Sí la pueden ver? Sí, señor, se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces, como les venía diciendo, dentro de todos estos modelos, pues meto este capítulo con el objeto de recordar o aclarar a quienes no manejan los conceptos un tema relacionado con los tipos de coordenadas. ¿Por qué se requiere esto? Porque en la geolocalización hay que tener claridad acerca de qué tipo de coordenadas son las que estamos utilizando para efectos de hacer una geolocalización correcta. Bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de los sistemas de posicionamiento global. Ya nos hemos dado cuenta por el desarrollo del curso que cuando se liberaron o se liberó el sistema GPS, que es el sistema norteamericano, se le dio un gran impulso a la agricultura de precisión, que toma como base entonces esta tecnología para empezar a generar posicionamientos más exactos en terreno. Bueno. Entonces el sistema de posicionamiento global, que es conocido por sus siglas en inglés como GPS o como Global Position System, es un sistema de radionavegación satelital operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Este sistema está diseñado para que un observador pueda determinar cuál es su posición en la Tierra con una cobertura sobre todo el planeta en todo momento y bajo cualquier condición climática. Entonces podemos observar a mano derecha una imagen de lo que podría ser el planeta Tierra, básicamente orbitado por una serie de satélites que hacen parte del sistema de posicionamiento global. Sí, hacen parte porque ya veremos que el sistema realmente lo componen tres elementos, que son básicamente el satélite, o los satélites, los receptores y unas antenas ubicadas en tierra que ayudan en los procesos de localización. Entonces, ¿cómo funciona el sistema GPS? Un sistema GPS se basa en la constelación de satélites Napstar. Fueron la serie de satélites que se lanzaron inicialmente. Básicamente era una constelación, refiriéndose constelación a un número de satélites con el objeto de navegar y revisar el comportamiento o la ubicación en el planeta Tierra.
La operación de de esta constelación Napstar se dio entre los meses de febrero y diciembre de 1978, con el lanzamiento de los primeros 4 satélites. Luego se llegó a un total de 24 satélites ubicados en 6 planos orbitales que tienen una inclinación de 55 grados con respecto al ecuador. Los satélites se encuentran a una distancia aproximada de 20.000 kilómetros de la Tierra y describen una órbita elíptica casi circular de 12 horas de duración. Entonces, lo que podemos ver aquí es lo que en principio fue el sistema el sistema GPS, con sus características en cuanto a distancia desde la Tierra, de ángulo y de órbita. Básicamente, el sistema GPS se compone de 3 segmentos, como les venía diciendo. Hay un sistema, el sistema espacial, o el segmento espacial más bien, que está compuesto por la constelación Napstar, que ya les mencioné, cuyos satélites cuentan con relojes atómicos que permiten garantizar una alta precisión en la generación y emisión de la información que es transmitida vía ondas de radio y que permite a los receptores GPS determinar su posición. Entonces, el otro segmento ya vamos a ver que son los receptores GPS. El sistema GPS se compone de 3 segmentos. El segmento de control, que está compuesto básicamente por bases dedicadas al seguimiento continuo de todos los satélites de la constelación Napstar, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de cada satélite y determinar su posición en el espacio. Entonces, este segmento de control era a lo que me refería cuando les hablaba de unas bases en tierra, son una serie de antenas que están haciendo un seguimiento y unas correcciones a la ubicación satelital. ¿Sí? Ya veremos por qué se dan este tipo de correcciones que son básicamente, se generan por un proceso de cambio de hora o del tiempo debido básicamente al efecto de la gravedad, algo que fue descrito en la teoría de la relatividad. Entonces, estos segmentos controles ubican los satélites y determinan su posición en el espacio. De esta manera es posible calcular los parámetros necesarios para predecir dónde se encontrará el satélite en un momento dado, y esta información es transmitida a los satélites por el segmento de control y se conoce como efeméride. Las estaciones de control de la constelación son: una se encuentra en Colorado Springs, en Estados Unidos, central de cálculo y operaciones. Otra en Ascensión, en el Atlántico Sur. Una más en Hawái, en el Pacífico Oriental. Una en Kwajalein, en el Pacífico Occidental, y otra en la isla de Diego García, en el Índico. Entonces son los 5 segmentos control que hacen parte del sistema GPS. El segmento de usuarios básicamente lo compone el instrumental y el software utilizado por los usuarios para determinar su posición, ¿sí? Los receptores. En general, los componentes básicos del receptor GPS son la antena, una sección de radiofrecuencia, un microprocesador, una unidad de control y monitoreo, CDU, una unidad de almacenamiento de información y la fuente de energía. Usualmente todos los componentes están incorporados en una sola unidad. Sin embargo, también podemos encontrar los componentes por separado, especialmente la antena. Entonces, cuando se utilizan receptores de alta precisión, generalmente cuentan con una antena con el objeto, o separada del sistema, con el objeto de lograr mayor recepción y precisión. Entonces, estos sistemas son diferentes, pero bueno, generalmente los reconocemos. Los sistemas que se utilizan en los vehículos, los GPS portátiles que se utilizan para las tomas de datos en campo, las antenas RTK que se utilizan para desarrollar proyectos de alta precisión. Entonces son básicamente los modelos de receptores de diferentes precios y funcionalidades según las necesidades. Bueno. Básicamente el sistema GPS, pues ya mencionamos, se compone de 3 segmentos. Para determinar una posición espacial es necesario que los 3 segmentos se relacionen mediante los siguientes pasos. Un primer paso, que haya una triangulación de los satélites, es decir, que las señales emitidas se entrecrucen en un punto de intersección.
Este paso pues es necesario para dar una ubicación precisa del el objeto o del receptor sobre la corteza terrestre. Un segundo paso de para poder geolocalizar está en la medición de la distancia a los satélites. Entonces esto se hace a partir de la velocidad o del cálculo del tiempo transcurrido en la onda en cuanto a venir a la capa terrestre y volver al satélite. El tercero es el control del tiempo necesario para poder desarrollar esa ecuación, que es una ecuación de la mecánica, de la física mecánica, ¿sí? Recordemos también que la velocidad a la que se mueven las ondas es la velocidad de la luz. La cuarta, básicamente, es determinar dónde está la posición de los satélites, que como mencionamos, se hace con los segmentos control que se encargan de estar monitoreando las posiciones. Y por último, para que finalmente se pueda generar el posicionamiento espacial, se tiene que hacer un proceso de corrección de errores, los cuales pues son generados por los segmentos que hacen parte del proceso. Entonces, a continuación, voy a compartirles un video que nos muestra cómo opera el sistema GPS por si eventualmente hay inquietudes. A mano derecha podemos observar entonces básicamente cómo radiaría la información de los satélites y cómo se entrecruzan en un punto en el cual se encontraría entonces el receptor, en ese punto de intersección de las señales satelitales. ¿Hay inquietudes hasta este punto? No, señor. Está entendido, profe. Señor. Está entendido. Perfecto, listo. Entonces vamos a continuar. Les comparto inmediatamente el video. Can you answer me? Si has estudiado inglés antes, pero todavía no lo puedes hablar bien, ¿por qué crees que es así? Hace algún tiempo, tus antepasados solían mirar al cielo nocturno para determinar su ubicación. Luego se comenzaron a usar los mapas. ¿Recuerdas esas reliquias? Hoy en día solo se necesita una tecnología mágica para obtener indicaciones de manejo, enviarle la ubicación de tu día de campo a un amigo perdido, o llevar un registro de cuán lejos has ido durante un entrenamiento. Esa tecnología se llama GPS, y estás a punto de descubrir el secreto detrás de ella. GPS significa Sistema de Posicionamiento Global, por sus siglas en inglés, y en realidad fue un invento militar. Su primer nombre fue Navstar, y el primer satélite se lanzó en 1978, pero no todos los Navstar llegaron a órbita, por lo que solo se trataba de un trabajo en desarrollo. El GPS se volvió completamente funcional en los Estados Unidos en 1995 y se utilizó por primera vez en automóviles en 1996. Las señales de la más alta calidad solo se utilizaron con fines militares hasta mayo del 2000, cuando comenzó a estar disponible para todos los civiles de forma gratuita. Muchos receptores modernos confían en el GPS y en los satélites rusos GLONASS para hacer que su precisión sea perfecta en cualquier parte del mundo. El GPS no necesita una conexión a internet o una señal de teléfono para funcionar correctamente, pero se vuelve más efectivo con ellos. Este sistema está literalmente en todas partes y ahora incluso puedes comprar plantillas de zapatos con GPS para hacer un seguimiento de tus hijos o familiares con la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo funciona? En pocas palabras, el GPS es un sistema que tiene tres partes básicas: los satélites, las estaciones terrestres y los receptores. Los satélites de hoy son como las estrellas y constelaciones que nuestros ancestros usaban para averiguar su ubicación. Se supone que deben estar en un lugar determinado, en un momento dado, y eso es importante. Las estaciones terrestres usan radares para averiguar si los satélites de verdad están en donde se supone que deben estar. Un receptor en tu teléfono o en tu automóvil sigue las señales de los satélites para determinar qué tan lejos está de ellos.
Cuando averigua qué tan lejos está de 4 o más satélites GPS, puede decir exactamente en dónde te encuentras, con una precisión de metros e incluso centímetros. El sistema GPS tiene 32 satélites activos orbitando la Tierra. 24 de ellos son satélites centrales y el resto sirven como 8 reemplazos de emergencia cuando algo le sucede a los demás. Necesitan un mantenimiento constante y a veces reparaciones. Pero aún con todo eso, solo duran unos 10 años. El GPS funciona en cualquier clima, llueva o truene. Pero hay una condición importante. Un receptor en la Tierra debe ver al menos 4 satélites para calcular una ubicación precisa, porque el GPS utiliza un mecanismo de trilateración. No se preocupen, suena complicado, pero se los explicaré en un segundo. Trilateración en 2D y 3D. Entonces, la trilateración en 2D consiste en calcular la latitud y longitud en un mapa. Imagina que saliste a correr al estilo de Forrest Gump. Dejaste tu hogar en Wisconsin, por ejemplo, e hiciste tu primera parada después de días de correr. Sabes que todavía estás en los Estados Unidos, pero como el GPS aún no existe, no tienes ni idea de dónde estás exactamente. Así que por suerte te encuentras con un granjero y le preguntas. Él no te responde directamente, pero te da la primera pista. Estás a 644 kilómetros de Boise, Idaho. Bueno, eso no es muy útil porque hay cientos de lugares que se ajustan a esa descripción. Así que necesitas más pistas y le preguntas a otra persona. Te informa que te encuentras a 1255 kilómetros de Fargo, Dakota del Norte. Si pones esta información en papel y dibujas 2 círculos, verás que solo se intersectan en ciertos puntos. Y ahora sabes que estás en uno de ellos. Sin embargo, eso no es suficiente. Te encuentras a una amigable niña exploradora que te dice la pista final. Estás a 660 kilómetros de Salt Lake City, Utah. Esto es todo lo que necesitas saber. A medida que agregas el tercer círculo a tu dibujo, ves solo un punto de intersección. ¡Bingo! Todos estos datos te ayudaron a descubrir que estás en Bozeman, Montana, una muy bonita ciudad. Todo eso es muy sencillo, ¿no? Cuando se trata de la trilateración en 3D, es básicamente lo mismo, pero habrá esferas en lugar de círculos en tu dibujo. La posición 3D incluye tu latitud, longitud y altitud. Si los radios del ejemplo anterior fueran a todas las direcciones, obtendrías una serie de esferas tridimensionales. Así que, si sabes que estás a 24 kilómetros del satélite A, en algún momento estás dentro de una esfera imaginaria que tiene un radio de 24 kilómetros. También estás seguro de que estás a 32 kilómetros del satélite B. Cuando 2 esferas se superponen, verás un círculo. Toma la distancia del tercer satélite para construir otra esfera y obtendrás 2 puntos de intersección. Tomemos a la Tierra como la cuarta esfera, porque sabes que estás en el suelo y solo uno de los 2 posibles puntos es el que necesitas. Cuantos más satélites utilices, más precisa será la posición que obtendrás. Realización de los cálculos. Los satélites GPS envían información sobre su posición y hora actual a un receptor GPS a ciertos intervalos. Este recibe la información en forma de una señal. El receptor analiza las señales de radio de los satélites GPS para descubrir 2 cosas importantes: la ubicación de al menos 3 satélites en el espacio sobre ti y la distancia entre esos satélites y tú. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. El receptor toma el tiempo que le tomó a la señal viajar desde el espacio a la Tierra para calcular la distancia que ha viajado. Y no es tan fácil. Los satélites GPS tienen relojes atómicos que se mantienen a la hora más precisa, pero sería imposible instalar estos mecanismos en cada receptor. Cuestan entre $50,000 y $100,000, por lo que harían que tu teléfono fuera muy costoso. Por lo que los receptores tienen relojes de cuarzo regulares que se actualizan constantemente para obtener la hora más precisa gracias a la información que reciben de los satélites. La segunda complicación es que el tiempo se vuelve más rápido para los objetos que están lejos de la gravedad. Como lo dice la relatividad general de Einstein, los relojes atómicos de los satélites se ponen 38 microsegundos por delante de los relojes terrestres todos los días. Si los científicos no hicieran nada al respecto, las ubicaciones de GPS errarían por 10 kilómetros más cada día. Usar al menos 4 y no 3 satélites ayuda a resolver ambos problemas y a determinar las ubicaciones precisas de los objetos. Cuando solo usas 3 satélites y 3 esferas, se intersectarán en algún punto, aun si tienes los números incorrectos. Cuando tienes 4 esferas, no hay posibilidad de que obtengas las mediciones incorrectas. Una cosa más.
No solo es importante saber qué tan lejos está el satélite del receptor, sino en dónde está exactamente el satélite. Esta tarea no es tan difícil, de hecho, porque los satélites tienen órbitas predecibles. También hay un almanaque de GPS en el receptor que registra dónde debería estar este o aquel satélite en cualquier momento. La fuerza de la Luna y el Sol afectan un poco las órbitas, pero el Departamento de Defensa de Estados Unidos se encarga de eso y envía información actualizada a todos los receptores GPS, junto con las señales de los satélites. El GPS no solo determina la ubicación más precisa de personas y objetos, sino que también envía señales de tiempo que son precisas en 10.000 millonésimas de segundo. Solo puedes obtener una hora más precisa con los relojes atómicos, como los de los satélites GPS. Los sistemas bancarios, las redes eléctricas y las redes celulares dependen del GPS para las operaciones, desde la transferencia sincronizada de llamadas hasta las transacciones con fecha y horas precisas. Y aquí hay un extra. Aunque es increíblemente preciso y útil, a veces el GPS lleva a las personas a lugares inesperados, especialmente en las áreas rurales. ¿Alguna vez te has perdido usando este sistema? Yo también. Puede ser difícil para el GPS distinguir entre una carretera real de un camino de lodo, y las consecuencias son bastante desagradables para el conductor y los pasajeros. El conductor de una furgoneta en Suiza, por ejemplo, una vez se encontró en la cima de un monte en Bergón. No podía ir ni hacia atrás ni hacia adelante, por lo que tuvo que pedir ayuda, y un helicóptero de carga pesada lo salvó. Explicó a sus rescatistas que el GPS lo impulsó a salir de la carretera principal y que no podía regresar a esta, incluso cuando quería hacerlo. 3 señoras en Bellevue, Washington, no tuvieron tiempo de esperar por un helicóptero, pero tuvieron que dejar atrás su Mercedes-Benz SUV porque se estaba hundiendo. Estaban conduciendo después de la medianoche y no podían ver que el camino que el GPS les dijo que tomaran era, en realidad, una grada para botes que las llevaba directamente a un lago. Otra historia tuvo lugar en Australia, en donde 3 estudiantes japoneses intentaron llegar a la isla de North Stradbroke en automóvil. Su GPS les sugirió una ruta que ignoraba un detalle. Había agua y lodo que separaban a la isla del continente, pero que les parecía bien a ellos en marea baja. Fueron rescatados por un camionero. Oye, la tecnología es genial. ¿Cuándo funciona? ¿Utilizas mucho el GPS o crees que podrías sobrevivir sin él? Déjame saber abajo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero oye, no te vayas a ningún lado todavía. Tenemos más de 2.000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Permanece en el lado genial de la vida. Bueno, entonces volviendo a nuestro tema, ya quedó un poco más claro que vimos de nuevo en esta presentación. Profe, a mí no me quedó muy claro es que como no se veía de pronto el diagrama que él iba contando acerca de los diferentes puntos que le daba a la gente para él llegar a algún lado. No sé, no me quedó claro eso, que hacían un círculo y no me quedó claro eso. No lo entendí. Perfecto, Eduardo. Pues ahí básicamente tratan de esquematizar cómo funciona el sistema GPS. Entonces, bueno, ahí como nos comentaron, básicamente el modelo se denomina trilateración. Entonces, lo asemejan a que estamos en un plano, ¿sí? Y no sabemos exactamente nuestra ubicación. Entonces, nos valemos de una cierta información en el cual pues nos dicen está a cierta distancia de cierto lugar o a cierta distancia de otro lugar y a cierta distancia de otro lugar. Y cuando esas distancias se dibujan en una superficie 2D, ¿sí? Que es una superficie plana, como círculos, esos círculos tienden a intersectarse, ¿sí? Entonces, si se intersectan dos, pues podría uno estar en un área muy extensa, no ubicarse muy precisamente, pero cuando ya hay una tercera intersección o hasta una cuarta, los puntos donde uno se puede localizar se reducen al máximo, y de esa manera es que el sistema GPS, a través de la intersección de esa información de las ondas de radio emitidas por los satélites
que ya en el caso de los satélites son como si viéramos esferas, ¿sí? Y entonces las esferas se intersectan, ¿sí? Se intersectan en un punto determinado, y con relación a la capa terrestre, entonces determinan con toda exactitud el punto donde se podría estar encontrando ese receptor. No sé si te pude esclarecer un poco más la inquietud. No mucho. Voy a tener es que tengo que dibujarlo para poder como que entenderlo mejor, profe. Voy a tener que escucharlo Sí, cuando nos pase la grabación. la Bueno, de todas grabación maneras, y poder dibujar en un cuaderno lo que más o menos usted nos está diciendo y así ya entenderlo. Es que no tengo ahorita mismo donde escribir y está esto vuelto entiendo, un reguero. tranquilo. Entonces, Mira, Eduardo, no te preocupes. Mira, voy a volver a poner la diapositiva para eventualmente procurar darte una información adicional para que logres entender el concepto. Entonces, vale. creo que estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí ven la diapositiva? Sí. No, yo no veo. ¿No? No, señor. Bueno, entonces Sí, profe, miremos ya acá. aparece. Sí, ya apareció, es que de pronto se demora en llegar la señal. Ahí creo que ya de pronto les aparece. ¿Sí? Entonces. A mí todavía no. Sí, profe, ahí está. Pues ¿Sí? esperar a ver si le aparece el compañero. Sí, Eduardo, mira de pronto si estás mirando exactamente mi escritorio. Entonces, mira, en esta diapositiva, si ya la ves, no sé, básicamente nos muestran la trilateración en 2D. Se llama así, ¿no? Es un super nombre rimbombante, pero es muy sencillo finalmente el concepto o lo que sucede. Entonces, finalmente hay un punto donde está un receptor. Pero si inicialmente solamente tenemos una señal, entonces esa señal medida desde el receptor quizás me indique que me encuentro a tantos kilómetros. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está. Entonces, lo único que me puede decir es, bueno, usted, por ejemplo, se encuentra a 20.000 kilómetros. Pero 20.000 kilómetros puede ser cualquier punto a 20.000 kilómetros que esté sobre la superficie terrestre, imaginándonos que esto es la superficie terrestre, ¿sí? O algo similar. Entonces, se necesita información de otro satélite. Este satélite, entonces, le dice, desde mi posición usted no está a 20.000, sino está a 15.000. ¿Sí? Está a 15.000. Pero entonces podría estar ubicado dentro de toda esta región. Pero es como sobre la superficie, entonces podría estar ubicada entre esta y esta. Entonces, estas dos, tanto la de 20.000 como la de 15.000, tienen una zona de intersección. Imaginémonos, imaginémonos entonces esta señal del satélite y esta señal del satélite. La zona de intersección sería toda esta que estoy rayando. ¿Sí? Que se encontraría entre 20.000 y 15.000 dependiendo del satélite que te esté dando la información. Entonces, esta es una área muy, muy amplia y no estaría diciendo con precisión en dónde estamos. Sabemos que estamos en esa zona, pero no exactamente en dónde. Entonces aparece una tercera señal. Y esa tercera señal también finalmente genera una región de intersección, pero si se dan cuenta, ya la región de intersección se reduce a esta pequeña área, que es donde coincide tanto la distancia desde el satélite 4, del satélite 15 y del satélite 18. Entonces, es en esta región que seguramente se encuentra el receptor, ¿sí? más reducida. Y entonces nos dicen, bueno, pero aún para lograr más precisión podría existir un cuarto satélite. En el caso de que exista, ya hay solamente un punto donde se encuentran esas 4 señales. Y ese es el punto preciso donde nos encontramos. Cuando se ven, por ejemplo, GPS de alta precisión, los GPS de alta precisión tienen acceso a mayor número de satélites. Si alguno lo ha manipulado o los hemos visto, entonces en los GPS se pueden ver finalmente los satélites que están disponibles y también nos indica quién nos está dando mejor o peor señal. Como les digo, básicamente, aun cuando los mencionaban en el video, que no dependen del internet, sino que las señales siempre están allí mientras los satélites estén funcionando. De todas maneras, hay efectos climáticos que pueden impedirme o efectos materiales, ¿sí? Edificios, construcciones, cuevas, que pueden impedirme la llegada de la señal, en cuyo caso la precisión de la ubicación puede fallar.
No sé si te quedó un poquito más claro aquí, Eduardo. Sí, ahora sí, es que ahora veo el dibujo y ahora sí lo entiendo. Gracias, Perfecto, profesor. listo. Y esto es lo que se denomina trilaterización 2D, ¿sí? Pero como la trilaterización 3D es también darme una relación de altura. Entonces, en 2D tengo elementos como son la longitud, ¿sí? Que ya las vamos a revisar por si de pronto se nos ha olvidado. La longitud, y ahí perdonen la mala letra, y la latitud, ¿sí? Que ya vamos a ver que corresponde con unas líneas que se trazan imaginariamente sobre el globo terrestre con el ánimo de generar la ubicación geográfica o las ubicaciones de cualquier cuerpo sobre la superficie. Entonces, cuando se habla de la trilateración 3D, además de la longitud y la latitud, que serían las resultantes de este cruce 2D, aparecería también la altura, ¿sí? O Z, o la altura. Por eso hablamos de la altitud. Y un GPS, entonces, está en condiciones de darme posicionamiento en 2D, ¿sí? Que es el valor de X y Y, el valor de la latitud y la longitud, y también me puede dar y me da la lectura de la altitud a la cual me encuentro. ¿Es claro? Profe, una pregunta. Sí, señor. O sea, en esa figura que usted muestra ahí en la diapositiva, se está utilizando una triangulación para calcular la ubicación exacta. Puede ser de una persona, un vehículo, de cualquier cosa, hasta en una precisión de centímetro. Correcto. Entonces, para dar esa precisión que tú mencionas, y exactamente el concepto es que es una triangulación, depende en buena medida de la señal del satélite y de la calidad del receptor. ¿Sí? Para hacer los cálculos y poder finalmente definir con un cierto nivel de precisión la ubicación. ¿Sí? Ahora sí quedó un poco más claro. Bueno. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, continuemos. Si ustedes se dieron cuenta, generalmente nosotros hablamos del sistema GPS de una manera indistinta, es decir, pensamos que es el único de los sistemas de posicionamiento y no es así. En el video también nos comentaron que existía otras constelaciones que son los satélites GLONASS. Los satélites GLONASS son una constelación del ejército ruso. Entonces, en ocasiones cuando manipulamos nuestro GPS, encontramos que el GPS nos da lectura de la existencia tanto de los satélites Navstar, que los denomina GPS, como de los satélites GLONASS. Entonces, voy a mostrarles algo más relacionado con estos sistemas que realmente no se denominan GPS en su generalidad, sino se denominan GNSS, que la traducción concreta es Global Navigator Satellite System, es decir, son sistemas de navegación satelital. Y existen exactamente 4 tipos: los GPS, los GLONASS, existe también la constelación Galileo, que es el sistema europeo, y existe el Beidou, que es el sistema chino. Entonces vamos a mirar entonces otra información relacionada. Permítanme un segundito, por favor. Profe, si el video tiene audio, no se escucha. Puedo repetir y gracias por recordarme para que podamos escucharlo mejor. El
El posicionamiento por satélite se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas cotidianas y es clave para la agricultura, la ciencia, la sincronización de tiempo y la respuesta en caso de emergencia. Lo usamos en teléfonos, coches, aviones, trenes, barcos y en miles de aplicaciones diferentes. Al principio tan solo usabas la tecnología de un sistema estadounidense, el GPS o Sistema de Posicionamiento Global. Unos años después se introdujo un sistema ruso llamado GLONASS. Y en 2016, el Sistema Global de Navegación Europeo, Galileo, lanzó sus primeros servicios. Entonces, ¿qué es Galileo? ¿Y por qué es diferente con respecto a otras constelaciones? Galileo es un innovador sistema fabricado en Europa que proporciona un posicionamiento mundial garantizado y muy preciso, así como una sincronización temporal exacta. Una vez esté totalmente desplegado, constará de 24 satélites operativos y 6 de reserva, orbitando a 23.000 kilómetros de la Tierra, con el apoyo de diferentes estaciones terrestres y centros de control en todo el mundo. Galileo es un sistema autónomo, pero interoperable con los sistemas de navegación por satélite ya existentes, y de hecho muchos dispositivos combinan 2 o 3 constelaciones para mejorar su precisión y fiabilidad. Aunque puede funcionar con otros sistemas, Galileo es único. En primer lugar, es europeo y está bajo control civil, no militar, como todos los demás sistemas. Por eso ofrece a Europa y a sus ciudadanos independencia y soberanía. Además, Galileo presta una amplia gama de nuevos servicios, como el de búsqueda y salvamento, el PRS, el servicio seguro para aplicaciones gubernamentales, y un posicionamiento más preciso para aplicaciones comerciales. Gracias a su estándar de doble frecuencia, Galileo proveerá mejores niveles de precisión en tiempo real y mejorará sustancialmente la disponibilidad del servicio en las circunstancias más extremas. Con el despliegue de Galileo, Europa también minimiza el riesgo de desconexión o interrupción de otros sistemas de navegación. Galileo es el resultado de una cooperación e innovación europeas sin precedentes, que ofrecerá a personas de todo el mundo un nuevo sistema de sincronización y navegación fiable, independiente y civil, que respaldará infinidad de aplicaciones. Entonces teníamos conocimiento de este sistema de navegación o de los sistemas de navegación en general. ¿O todo es nuevo? Bueno, no todo seguramente. Listo, entonces no hay inquietudes. ¿Tenemos inquietudes hasta ahí? Si nos dimos cuenta del video, nos plantean que básicamente entonces los sistemas son interoperables, ¿no? Entonces, lo que les venía diciendo, los receptores en muchas ocasiones nos informan acerca de los satélites o la constelación que está disponible, y por eso es que aparecen todos los diferentes GNSS. Básicamente, pues para finalmente lograr la mejor ubicación. Ya como nos dimos cuenta, pues la tecnología del sistema europeo incorpora, pues valga la redundancia, nuevas tecnologías que hace que la ubicación se afecte menos por la existencia de algún tipo de barreras físicas. Bueno, entonces si no hay inquietudes, continuamos con el tema del posicionamiento global. Entonces, a continuación, les voy a presentar el sistema Beidou, que es el sistema chino, y que también, pues, como nos damos cuenta, los países o las potencias buscan también tener una autonomía y no depender de otros sistemas para su geoposicionamiento, por lo que esto podría implicar, ¿no?, para el tema de la soberanía. Entonces, les comparto. Una preguntita. Entonces, uno podría disponer para obtener información de cualquier satélite a disposición. Sí, correcto, David. En ocasiones, los equipos le dicen a uno, pues, qué tipo de satélites están disponibles,
y en ocasiones se puede elegir, si mal no estoy, de dónde quiere uno recibir la información, pero sí, generalmente la idea es tener las opciones para poder mejorar la ubicación, ¿no? En el caso de que un sistema, el GPS no esté completo en satélites, pues se puede uno apoyar en los otros sistemas para finalmente recibir la señal, porque pues la señal es abierta. Profe, y en el caso de los GPS del celular, ¿uno también tiene esa disponibilidad de, ¿cómo le digo yo? De tomar cualquier información de cualquier radar de esos, de cualquier satélite de esos? Sí, pues ya finalmente el equipo lo hace de manera interna, pues si uno lo tiene finalmente abierto para recibir las señales, no te permite pues como hacer esa elección o siquiera saber qué satélites están disponibles, aun cuando hay aplicaciones que simulan el comportamiento de GPS que se pueden descargar a los celulares. Se pueden utilizar como una aproximación también de ubicación, como si fuese un GPS, y en el caso de esas aplicaciones, sí permiten ver las constelaciones como si se tratara de un equipo receptor de GPS normal. Bueno, profe, gracias. Listo, David. Bueno, entonces les voy a mostrar el último de los sistemas, que es el Beidou, que es el sistema chino. El sistema de navegación satelital chino Beidou ha entrado en una etapa crítica. CGTN se ha desplazado hasta una zona de pruebas para ver cómo trabajan los investigadores en el tercer proyecto de su tipo a nivel mundial. Estos equipos trabajan duro en el desarrollo del sistema del satélite de navegación Beidou. El proyecto ha entrado en una nueva fase y tiene varios lanzamientos programados para este año. Somos responsables de un trabajo muy intenso en relación con el diseño, el lanzamiento, la construcción de la red y la operación del sistema del Beidou. Es un gran reto. China lanzó 2 satélites Beidou 3 en 2017 que marcaron el comienzo de una red completa de satélites de navegación. Muchos de los que trabajan aquí tienen alrededor de 30 años y son los pilares de la industria espacial de China. Zhou Weichao es el director de diseño de los satélites Beidou 3 y forma parte también del Partido Comunista de China. Zhou afirma que las reuniones a las que acude tratan sobre cohesión, cuidado y estimulación. La cohesión y el cuidado ayudan a nuestro equipo a aliviar la fuerte presión. La estimulación nos anima a compartir conocimientos y formas de pensar a través de la interacción de unos con otros. Zhou está contento de ver que la gestión y el trabajo han hecho posibles mejoras significativas. Antes necesitábamos 2 o 3 ingenieros para cada uno de estos puestos. Ahora tenemos equipos de 5 personas trabajando en múltiples proyectos al mismo tiempo. Es una gran mejora en eficiencia. Beidou es un sistema abierto para usuarios internacionales y busca proveer servicios para sectores como el transporte, las finanzas y los servicios de información. CGTN en español. Bueno, entonces ese es el sistema chino, como se dan cuenta, pues de una incorporación más reciente. También pues es una información abierta. Los GPS o las aplicaciones nos muestran también la disponibilidad de este tipo de satélites a la hora entonces también de la localización. ¿Hay inquietudes hasta este punto? No, señor. Listo, perfecto, Eduardo. Entonces, ya después de haber identificado finalmente cómo funcionan estos sistemas de geolocalización, es oportuno que reconozcamos ahora el tema relacionado con las coordenadas para ubicarnos. Entonces, básicamente, vamos a reconocer lo que son las coordenadas geográficas y ya a partir de ellas, entonces, estableceremos lo que son las coordenadas planas y los sistemas de referencia. Entonces voy a continuar con el siguiente video. Coordenadas geográficas. Son líneas imaginarias que se trazan en forma vertical y horizontal sobre las representaciones gráficas de la Tierra para ubicar lugares en los mapas.
Los paralelos son líneas horizontales trazadas con dirección de este a oeste y determinan la latitud. Se les llama paralelos porque son paralelas a una línea base al paralelo principal, el ecuador terrestre o paralelo 0 grados. Se ubica a igual distancia de los dos polos y divide la Tierra en dos hemisferios exactamente iguales, hemisferio norte boreal o septentrional, hemisferio sur austral o meridional. El ecuador es 0 grados, por lo tanto del ecuador hacia el norte, los paralelos van de 0 grados a 90 grados. La misma situación se da hacia el sur. En total, existen 180 paralelos. Los meridianos. Bueno, entonces ya tenemos el primer concepto relacionado con estas líneas imaginarias que se trazan pues, sobre el globo terráqueo con el objeto de generar ubicación. Entonces, nos dimos cuenta que los primeros grupos de línea son los paralelos. El paralelo pues, principal o el 0 es básicamente el ecuador, que como nos indicó el video, divide básicamente en dos hemisferios al planeta Tierra, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Colombia, ¿en qué hemisferio se encuentra con relación a los paralelos? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? Perfecto, en el norte. Listo. La información que nos dan entonces es que en el sentido de los paralelos, la Tierra está dividido en paralelos desde los 0 grados hasta los 90 grados positivos, yendo hacia el norte, y el paralelo desde los 0 grados hacia los menos 90 grados, que se dirigiría hacia el sur. Entonces, esas son las primeras líneas imaginarias, los paralelos que dividen a la Tierra en dos hemisferios, el norte y el sur. Muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente grupo de líneas imaginarias que permiten o que dividen a la Tierra y que nos sirven para generar procesos de ubicación. Líneas verticales imaginarias que se ubican de norte a sur, de polo norte a polo sur y determinan la longitud de un lugar. Existe un meridiano principal llamado meridiano de Greenwich o meridiano 0 grados. Si se toma como base este meridiano, se divide a la Tierra en dos hemisferios, hemisferio este u oriental y hemisferio oeste u occidental. A partir del meridiano de Greenwich se distribuyen los otros meridianos, 180 al este y 180 al oeste. En total, existen 360 meridianos separados por una distancia de 1 grado. Hemisferios terrestres. Bueno, entonces vamos conociendo la otra forma de trazado imaginario en el globo para efectos de generar procesos de localización. Vimos entonces que existen los meridianos, donde el meridiano 0 es el de Greenwich. Greenwich es una ciudad costera en Inglaterra y es tomado como el 0. El meridiano de Greenwich divide también en dos hemisferios a la Tierra, pero en esa oportunidad no se trata de hemisferio norte y hemisferio sur, sino de hemisferio oriental y hemisferio occidental. Ya en el caso de los meridianos, démonos cuenta que a diferencia de los paralelos, la Tierra no se divide en 90 grados en un sentido y menos 90 en el otro sentido, sino que se trata prácticamente de fraccionar la esfera, para lo cual entonces se fracciona en los 360 grados de lo que pudiera ser el círculo, ¿no? O la circunferencia. De los cuales, si vamos midiendo del 0 hacia el este, se miden de manera positiva, de 0 a 180. Y si se miden hacia el oeste, se miden de manera negativa, del 0 al menos 180 grados. ¿Cuántos meridianos hay en total? ¿Y qué distancia hay entre uno y otro? ¿Quién me responde? ¿Cuántas líneas se podrían dibujar y a qué distancia?
En el video decía que 360, 180 al este y 180 al oeste y con un grado de distancia, ¿no? Perfecto. Entonces, una particularidad que se tiene en cuenta es que básicamente cuando están dibujados sobre el plano terrestre, démonos cuenta que como en esta representación no se pintan todos porque pues sería una malla muy, que no nos permitiría ver con claridad, pero sí se pintan cada 15 grados. ¿Quién me puede decir por qué? ¿Y qué representaría esa franja de esos 15 grados? Bueno, entonces si en esto todavía no tenemos conocimiento, es por lo siguiente. Básicamente, si dividimos esos 360 grados en franjas de 15 grados cada una, obtendríamos 24 franjas. Cada una de esas franjas corresponde con un uso horario. Entonces, de esta manera es que se distribuyen las horas en el globo. Aquí podemos, por ejemplo, observar que si nos ubicamos en Colombia, pues nosotros nos encontramos en una franja, más o menos nos atraviesa en ese caso, una franja que está entre los 70 y, bueno, hay una franja, ¿sí? Entonces esa franja corresponde a una hora, pero si vemos hacia Venezuela, que está hacia el este, ellos se encuentran en otra franja o más cerca ahí de los 60 grados, entonces significa que ellos se encuentran corridos un espacio de tiempo con respecto a Colombia. En el caso de Venezuela es cerca de 30 minutos. Entonces, cada una de esas franjas de 15 grados representa una hora. Si vemos, por ejemplo, en el caso de Rusia, que es el país más extenso, pues podemos contar, bueno, aquí mal contado al ojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí está el estrecho de Bering. Entonces, si a bien lo tienen, en Rusia se pueden encontrar 10 horas en todo el país, de extremo a extremo. ¿Es claro? ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? Sí. Señor. Bueno. Interesante. Bueno, perfecto. Entonces, sí, esto es clave para poder finalmente generar los procesos de ubicación espacial. Bueno, y de paso, pues recordamos, seguramente lo hemos olvidado con el tiempo, nuestros procesos de formación para en el bachillerato. Entonces, continuamos. Señora, ¿me repite? Creo que a partir del meridiano de Greenwich se hace una diferencia entre el continente antiguo y el continente americano, ¿no, profe? Por ejemplo, si aquí son, digamos, las 9 de la noche, por ejemplo, en Japón sería las 10 de la mañana, o sea, nos llevan diferencia de horario creo que de 24 horas. Sí, entonces date cuenta, por ejemplo, que dependería de la cantidad de grados de diferencia, ¿sí? O divididos en fracciones de 15 grados para determinar cuántas horas pueden estar o adelante o atrás. Entonces, generalmente, para el hemisferio oriental, ¿sí? Es donde comienza finalmente o inician el cálculo de las horas. Cuidado por ahí con el micrófono que está abierto. Gracias. Entonces, por eso un país como Japón es denominado el país del sol naciente, porque desde allí, ¿sí? Se empieza a ver inicialmente, junto con lo que es Australia, como naciones y básicamente el nacimiento del sol o el inicio del uso horario. Y se encuentran adelante, mientras que hace la Tierra su movimiento de rotación y las horas pues siguen avanzando hacia el hemisferio, en este caso occidental. Bueno, entonces continuamos con la presentación. Con respecto al Ecuador. Con respecto al Ecuador, el planeta se divide en dos hemisferios, norte y sur. Si tomamos al meridiano de Greenwich, este divide la Tierra en dos hemisferios, este y oeste. Por lo tanto, la Tierra está dividida en 4 grandes zonas geográficas: hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio este y hemisferio oeste. Bueno, entonces ahí les planteo un ejercicio. Colombia
exactamente en qué cuadrante se encontraría a partir de esta división de los hemisferios. En el hemisferio oeste, ¿no? Exacto. En el hemisferio noroeste mayoritariamente. Noroeste. Sí, porque corresponde al cuadrante superior de la izquierda. Ah, sí, sí. Noroeste. Bueno, Aunque obviamente que nosotros tenemos una pequeña fracción del territorio, que es esta zona del Amazonas, que se ubicaría en el hemisferio suroeste. Pero realmente, mayoritariamente, Colombia se encuentra ubicado en el hemisferio noroeste. Profe, pregunta. Muy bien. Señora. Digamos, ahí vemos que hay una franja que pasa como más o menos en el medio de Colombia. Se podría decir que acá tenemos diferentes, o sea, diferencia en cuanto a minutos en el mismo país. No, pues realmente sí. Es decir, si uno fuera absolutamente estricto, pudiera darse la situación. Pero Colombia ha adoptado un solo uso horario, por eso entonces tenemos una sola hora, ¿sí? Para el caso colombiano, pero si fuésemos absolutamente estrictos, claro, dependiendo finalmente del posicionamiento, hay una podría haber un pequeño cambio de tiempo, pero para el país finalmente se ha incorporado o se ha tenido en cuenta solamente un uso horario. Bueno, prefiero. Listo. Entonces continuamos, no sé si hay inquietudes hasta acá, ya tenemos entonces un poco de claridad que para el caso de tomar medidas desde el paralelo, es decir, desde el Ecuador, la medida que se tomaría se denomina latitud, pero cuando la medida se toma desde el meridiano, es decir, desde Greenwich, estamos hablando de longitud. Entonces, allí aparecen esos dos conceptos que habíamos visto previamente, que son los que pueden ser medidos a través del sistema GPS para la ubicación, la latitud y la longitud. Y hemisferio oeste. Red geográfica. Es el conjunto de los 180 paralelos y los 360 meridianos, que juntos conforman la red de coordenadas geográficas. El punto en donde se cruza un meridiano con un paralelo se conoce como coordenada geográfica. Para localizar un punto sobre la superficie terrestre, es necesario conocer las coordenadas geográficas y determinar el hemisferio en donde se ubica. Todos los paralelos y meridianos se encuentran separados por un grado. Los grados geográficos se dividen en minutos y segundos. En los mapas escolares no se muestra la totalidad de la red geográfica, sino que se colocan básicamente cada 15 grados. En este mapa mostramos la totalidad de la red geográfica, una extensa cuadrícula que se utiliza para ubicar cualquier punto sobre el planeta. Según en donde se localice un lugar sobre el mapa, su posición puede estar determinada por la latitud o longitud en que se encuentre. Latitud es la ubicación de un punto geográfico con respecto al ecuador 0 grados, tanto hacia el norte como hacia el sur. Por lo tanto, la latitud es la distancia del ecuador a cualquier punto del planeta. Revisando este concepto, ya como les había mencionado y como nos dijeron en el video, esa distancia tomada desde el ecuador es básicamente la que definimos como latitud. Pero para efectos de generar una ubicación adecuada, porque podríamos decir 4 grados de latitud, ¿sí? Y esa información puede no ser completa y no se escribe de esa manera. Generalmente se habla de los grados correspondientes a la latitud, pero adicionalmente se le coloca la ubicación del hemisferio en el cual se ubica el punto. Entonces, lo correcto sería decir 4 grados de latitud norte, o en últimas, en vez de decir menos 4 grados, podríamos decir 4 grados de latitud sur, en cuyo caso ya sabemos que corresponde a los menos 4 grados.
Como nos dimos cuenta, básicamente este cruce entre las líneas de latitud y las líneas de longitud es a lo que se le denomina red geográfica y es básicamente lo que tomamos a través de los equipos de GPS. Bueno, es uno de los sistemas. Ya vamos a ver que hay más para poder generar el proceso de la geolocalización. ¿Hay inquietudes hasta ese punto? Bueno, entonces si no las hay, continuamos. Longitud. Es la ubicación de un punto geográfico con respecto al meridiano de Greenwich o 0 grados. Se mide tomando como base el meridiano de Greenwich hasta la posición en la que se encuentre un punto determinado sobre el mapa. Existen dos tipos de longitud, este y oeste. Por lo tanto, la longitud es la distancia de Greenwich a cualquier punto del planeta. Cuenta, al igual que la latitud, entonces la longitud en este caso realmente se mide desde el meridiano de Greenwich, que es el meridiano 0. Pero para que la ubicación quede bien escrita o denotada, debemos decir a qué tipo de hemisferio corresponde la medida que tenemos. Entonces, en el caso de Colombia, ¿quién aproximadamente me podría dar las coordenadas de latitud y de longitud? No entiendo, profesor. Pues una estimación visual, ¿no? Entonces, sí, básicamente lo que quisiera es que aprovechando este pequeño plano, pudiesen darme una ubicación tentativa de lo que pudiese ser el centro de Colombia o básicamente una relación entre latitud y longitud que se encuentre dentro del país. Entonces, recuerden, por ejemplo, que esta línea roja son los 0 grados, ¿sí? El del Ecuador, y esta línea roja son los 0 grados del meridiano de Greenwich. Entonces, si Colombia está en este punto, entonces un punto aproximado de ubicación, ¿cuál podría ser? 4 grados norte es 72 grados oeste. Exactamente. Entonces, cuando uno mira generalmente Colombia, las coordenadas de un punto dentro de nuestro territorio son esas precisamente. En este caso, 4 grados, ¿sí? Recordando que esto es 0 y estos son 15. Entonces, Colombia se encuentra en un punto, por ejemplo, aquí en Bogotá, 4 grados de, en este caso, latitud norte, y como bien me lo dijeron, en este caso podría ser cerca de 74 grados, para el caso de Bogotá, de longitud oeste. ¿Sí? Entonces, así funciona la mecánica y se requiere conocer para poder finalmente ubicar bien las coordenadas, en este caso geográficas. ¿Hay inquietudes hasta ese punto? No, señor, quedó perfecto. Listo. Entonces, vamos a dejar continuar el video. Utilizando ambas posiciones sobre el mapa, un punto determinado puede ubicarse en 4 zonas del planeta: latitud norte, longitud oeste, latitud norte, longitud este, latitud sur, longitud oeste, latitud sur, longitud este. Para localizar un lugar sobre la superficie terrestre es necesario conocer las coordenadas geográficas y determinar el hemisferio donde se ubica. Por ejemplo, Costa Rica se ubica en el hemisferio norte con respecto al Ecuador. Con relación al meridiano de Greenwich, se localiza en el hemisferio oeste. Las coordenadas geográficas de Costa Rica son 8 grados y 11 grados de latitud norte y 82 grados 30 minutos y 86 grados de longitud oeste. Ejercicio, básicamente démonos cuenta que nos han detallado cuáles son los paralelos y los meridianos
entre los cuales se ubica Costa Rica. Y recordando entonces un poco lo que nos dijo el video, lo que vemos en el video, los grados se descomponen en unidades menores que son minutos y segundos. Para efectos del cálculo, porque también se puede trabajar en sistema decimal, ¿sí? Los grados, entonces lo que se tiene es que en cada grado lo que existen son 60 minutos y 3.600 segundos. Esa es básicamente la notación. Por eso, cuando miramos las coordenadas geográficas, nos las dan en grados, minutos y segundos. Bueno, si no hay inquietudes, entonces continuamos. Usos horarios. Como la Tierra es una esfera que gira sobre su propio eje, mientras realiza el movimiento de rotación, el hemisferio este y el oeste van pasando sucesivamente frente al Sol. El Sol solo ilumina un hemisferio a la vez. Cuando el lugar que habitamos se encuentra en el hemisferio iluminado por el Sol, es día para nosotros y de noche en el hemisferio opuesto. La Tierra gira sobre sí misma. Es el movimiento de rotación que dura 24 horas y da origen al día y la noche. Como el Sol sale por el este, las primeras horas del día se presentan en el hemisferio este, y conforme la Tierra gira, las horas del día se van desplazando hacia el oeste, hasta que el Sol se oculta tras el horizonte. Cada punto de la superficie terrestre recorre 15 grados de circunferencia, de este a oeste cada hora. Por esto, se ha dividido la Tierra en 24 usos horarios, que equivalen a 24 horas. Cada hora abarca 15 grados de longitud. En todos los territorios o países comprendidos dentro de los 15 grados que abarca cada uno de los usos horarios, se considera que es la misma hora, aunque exactamente no sea así, porque hay entre ellos una diferencia aproximada de 1 grado o 4 minutos. Bueno, entonces, ¿cómo nos fue con esta información que nos refresca los conocimientos sobre ubicación? Creo que absolutamente claro, ¿cierto? ¿O hay inquietudes? Hasta ahora se va entendiendo todo, profe. Perfecto, Eduardo. Si cualquier cosa, no duden en preguntar, pues para esclarecer. Es importante tener esta información clara para los procesos que siguen hacia adelante. Bueno, muy bien. Entonces, ya reconocimos el tema de las coordenadas geográficas. Ahora vamos a aprender un poco más sobre los sistemas de referencia. Bueno, entonces, vamos a conocer el sistema de referencia, vamos a entender qué es esto de los sistemas de referencia. Digamos que el tema puede ser complejo. Realmente no todos los países, o básicamente para la geolocalización exacta, cada país, o dependiendo de su ubicación sobre el planeta Tierra, tiene sistemas de referencia distintos para poder estimar una ubicación de la manera más precisa. Entonces vamos a conocer de qué se trata. Vamos en este caso a ver un video sobre el sistema Magna-Sirgas, que es el sistema de referencia para Colombia. Entonces vamos a entender de qué se trata y por qué se da esto, para efectos de conocer mejor el tema de la geolocalización. Antes que nada, debemos Sistema de referencia Magna-Sirgas. Antes que nada, debemos comprender que la Tierra no es una esfera, tiende a ser más un esferoide, aunque con muchas más irregularidades.
Entonces aquí viene el primer golpe emocional. Eso que ustedes ven allí es la forma más aproximada de lo que pudiera ser la Tierra. Realmente la Tierra se asemeja más que a un esferoide a una figura que se denomina geoide. ¿Sí? Como ustedes la pueden ver, es como si fuese algo similar a una papa. ¿Por qué se da esto? Pues básicamente por los fenómenos de rotación y traslación a la cual está sometida el planeta Tierra. ¿Sí? Sí, no sé si ustedes más o menos tienen presentes cuál es la velocidad de rotación de la Tierra. No tengo Bueno, el dato entonces, exacto, si pero no- es altísimo. Exacto, eso es una cantidad impresionante. Básicamente son cerca de 30.000 kilómetros por hora, ¿sí? La velocidad de rotación. Entonces, en ese escenario, las deformaciones generadas pues no son cosas sencillas y nos llevan a que la Tierra realmente corresponda más a esta forma. Yo sé que esto rompe el corazón, no nos lo imaginábamos y eso se veía tan bonito, pero esta forma finalmente debe ser tenida en cuenta para poder generar procesos precisos de ubicación. ¿Sí? Entonces la Tierra realmente corresponde a un geoide, a esas formas como de papa, ¿sí? Y poco bonitas, pero para poder finalmente estimar la ubicación en un punto, los que trabajan este tipo de temas lo han asemejado a la forma de un esferoide, que es una especie de esfera, ¿sí? Es lo que más se aproximaría. Entonces, el esferoide es el que se toma de referencia para desarrollar unos modelos que se denominan sistemas de referencia. Como les decía, en este caso vamos a hablar del Magna Sirius, que es el que nos interesa y que corresponde al sistema de referencia que se usa en Colombia. ¿Hay inquietudes hasta ahí? Pues, profe, yo quería sí preguntar algo. Sí, señor. Digamos, si la Tierra tiene pues esta forma, porque digamos en la literatura y en los textos se encuentra como una figura mucho más simétrica, porque no se refleja pues a la realidad que es pues esta forma. Yo creo que es más una cuestión de estética, ¿sí? Estamos tan habituados a lo que generalmente nos han contado en los libros de texto, que no es fácil, pues, finalmente asimilar a la realidad, ¿no? Es más un tema, yo creo que estético, porque siempre se ha considerado de esa manera, porque digamos que ya lo que corresponde a la forma real es algo, pues, que sí se considera en los temas de cálculo para efectos de, en este caso, en generar adecuados procesos de localización. Pero es un tema más de romanticismo, la verdad. Y no creo que los libros de texto queden muy bien con una portada de estas. Y no faltará quien no crea, ¿no? Entonces, es más como por esa costumbre. Profe, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos el mejor desarrollo en la parte de análisis de cartografía, ¿no, profe? El Instituto Agustín Codazzi es uno de los mejores a nivel Latinoamérica, ¿cierto? Sí, realmente, pues en este caso, si tú te adelantas, sí. Y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ubicado aquí en Bogotá, sobre la carrera 30 y contigo a la Universidad Nacional, que es mi alma mater, es un instituto y es el que se encarga precisamente de llevar esta información y generar esta serie de cálculos que se requieren para todo el tema de lo que es geolocalización y demás. Sí, hay mucha información relacionada con esto de las formas que deben considerarse para poder generar buenos procesos de cálculo. Entonces sí, y ya vamos a ver que entonces existe una red geográfica nacional que es la que permite o la que se está monitoreando para efectivamente también hacerle seguimiento a la ubicación espacial. Porque para completar, pues digamos, esta situación que acabamos de ver un poquito entristecedora, realmente un punto medido en este momento puede ser que no sea el mismo punto medido dentro de un año. ¿Sí? ¿Por qué creen que eso puede suceder? No sospechan. No, la Tierra va cambiando, pues.
Yo lo que pregunto, qué pena, profe. Sí, sí, les decía eventualmente que podrían darse, o se dan procesos en los cuales un punto ubicado el día de hoy, o este punto con unas ciertas coordenadas, puede que no corresponda en las mismas coordenadas a si lo tomo por ahí en un año. Y les preguntaba a qué podría deberse. Puede ser por la deriva continental. Sí, sí, eso, todo lo que mencionan. Entonces, básicamente, recuerden que existen una serie de placas, ¿sí? Placas tectónicas y hay unos desplazamientos. Entonces, los puntos varían. Entonces, por eso es necesario tener esa red geográfica, monitoreando esos cambios y haciendo esos ajustes para efectos de cada vez pues, tener la ubicación más precisa, porque la Tierra o las capas están en movimiento. Muy bien, entonces continuemos con el sistema de referencia Magna Cirgas. Para localizarnos sobre el globo o esferoide terrestre, usamos un geoide promedio que define el punto central de la Tierra. A partir de este geoide se calculan las latitudes paralelas al ecuador y las longitudes paralelas al meridiano de Greenwich, que nos definen las coordenadas geográficas con las que podemos ubicar la posición de cualquier punto sobre la Tierra. Entonces, ya después de haber pasado sobre la visión romántica de cómo es la Tierra, entonces des en cuenta a lo que nos enfrentamos, ¿sí? Entonces, yo les dije, es que ahí el que comenta está equivocado en cuanto a los conceptos. Realmente la Tierra se asemeja, y ahí en el dibujo sí está bien escrito, a un geoide, ¿sí? El geoide entonces es esa forma irregular de lo que es la Tierra. Y para efectos de poder hacer cálculos de localización, lo que se hace es aproximarlo a una figura, ¿sí? Que en ese caso es esa figura elipsoidal, ¿sí? Que está en rojo, que es un elipsoide de referencia. Entonces, para poder calcular, como si necesitamos contar con una forma regular para poder calcular un punto, pues lo que se toma es un elipsoide de referencia, que es una figura que se aproxima un poco a ese geoide, porque si tomáramos una esfera, que sería esa azul, pues démonos cuenta que muy difícilmente una esfera se va a asemejar a lo que realmente es la forma de la Tierra. Entonces, ahí vamos a tratar de hacer un ejercicio. Imagínense en ese globo terráqueo que se está viendo allí, a ver si más o menos ahí de frente se ve el continente africano y europeo, ¿sí lo notan? Pero si vamos más hacia la derecha, vamos a ver que una parte del continente asiático, des en cuenta que pareciera que queda por debajo de la línea roja del elipsoide de referencia. Sí, sí notan, de pronto es que como aquí no tengo cómo rayarles, pero si vamos hacia la derecha, hacia el cuadrante superior de la derecha, nos damos cuenta que ahí queda como por debajo de la forma de la Tierra con relación al elipsoide de referencia. ¿Sí lo notan? En el cuadrante superior de la derecha. Sí, no ese llega elipsoide. abarcar. Exacto, no está ahí como exacto, uno queda como contra el límite. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo posiciones sobre ese elipsoide de referencia, casi que las estoy tomando en el aire con respecto a esa zona del planeta. Entonces, ahí es donde la gente que estudia todo este tema de la geolocalización dice, no, venga, ahí hay como que trazar otro elipsoide distinto, de pronto un poco corrido, para que pegue o pase rasante contra la superficie, y allí aparecen lo que se denominan elipsoides de referencia y empiezan a generarse sistemas de referencia para cada lugar de la Tierra. Por eso cuando ustedes han manipulado, o si no lo han hecho, pues les cuento un GPS, empiezan a encontrar una serie de información donde les dicen, oiga, qué sistema o qué elipsoide de referencia es el que va a utilizar pues para darle una ubicación lo más precisa posible, porque elipsoides de referencia se cuenta por centenares, ¿sí? Entonces, siempre que uno va a hacer una toma de datos, tiene que reconocer el elipsoide de referencia sobre el cual se encuentra ese punto geográfico. Entonces, para el caso de Colombia, ya vamos a ver cuál es, señora. Y te iba a preguntar eso, que para Colombia, ¿cuál era? Qué pena.
Sí, sí. Entonces ya vamos a ver, sí, existe un elipsoide de referencia que recientemente fue ajustado. Eh, entonces, si me dejas, entonces ahorita lo miramos precisamente porque ese es el que tenemos que tener en cuenta para todo lo que es la calibración de los equipos, o más que la calibración cuando se manejan los settings de los equipos. Entonces uno debe colocar ese elipsoide para que el equipo nos dé una adecuada lectura. O cuando, por ejemplo, vamos a manipular un sistema de información geográfica, también tenemos que darle esta información para que él referencie bien las imágenes o los mapas que estamos utilizando en el cálculo, ¿sí? Bueno, entonces ahorita lo miramos comparándolo con el que anteriormente, porque es que también cambió por cuenta precisamente de esta necesidad de estar buscando precisión, y ya nos vamos a dar cuenta. Listo, entonces continuamos. Hacia 1924 se definió como elipsoide o datum internacional el de Haifa, que fue adoptado en Colombia en 1941 y tenía como referencia para todo el territorio nacional el Observatorio Astronómico de Bogotá, por lo que se le llamó Datum Bogotá. En Bueno, entonces ahí nos vamos dando cuenta, ¿sí? Un poco para empezar a responder la pregunta que me hicieron, que para el caso de Colombia, anteriormente se utilizaba ese elipsoide que era el Global Datum, el WGS 84, porque era el que mejor se ajustaba a las condiciones locales. Cuando uno revisa entonces mapas, puede encontrar que los mapas antiguos están georreferenciados con respecto al Datum Bogotá, que ese es el elipsoide de referencia que se utilizaba anteriormente. Démonos cuenta, por ejemplo, aquí también de las figuras, un poco vistas como en un corte, que esa línea azul, entonces sería el geoide, ¿sí? La línea roja sería el Global Datum WGS 84, que es el que mejor se acerca a la forma de la Tierra, pero como habíamos visto, pueden haber unas zonas de la Tierra que quedan por fuera de ese datum, entonces tienen su propio datum particular y son denominados datums locales. Y en el caso de Bogotá, pues usábamos el datum global porque más o menos pues funcionaba bien, pero como les digo, ya eso ha cambiado, pues buscando precisamente mayor precisión. Entonces, inicialmente, ese WGS 84 es el que nos servía para ubicarse, pero actualmente ha cambiado. ¿Tenemos inquietudes hasta ahí? Entonces ahí en esa imagen, como dato adicional, pues podemos observar el Observatorio Astronómico del Sabio Caldas, que se encuentra en estos momentos pues en los predios correspondientes al Palacio de Nariño. ¿Sí? ¿Hay inquietudes? ¿Continuamos? Bueno, entonces si no hay más inquietudes, vamos a continuar. En 1979, el Geodetic Reference System, GRS-80, fue adoptado como el nuevo elipsoide internacional. Este mismo es el mejor conocido como WGS-84, el World Geodetic System, que gracias a varias correcciones hoy define el punto central de la Tierra, datum, con mucha mayor precisión. Con base en ello, el Sistema Internacional de Referencia Terrestre, ITRS por sus siglas en inglés, definió el nuevo Marco Internacional de Referencia Terrestre, el ITRF, que se encuentra conformado por las coordenadas cartesianas X, Y, Z y velocidades Bx, By, Bz, con las que se asocian las estaciones de todo el globo terrestre. Se miden las velocidades ya que las placas tectónicas, como sabemos, están en constante movimiento, por lo que las estaciones también se mueven. Su medición se hace desde satélites en el espacio que no son afectados por este movimiento telúrico. En nuestro continente, el ITRF fue extendido, es decir, densificado por todo el territorio con más de 180 estaciones geodésicas de alta precisión, ofreciendo un cubrimiento homogéneo de América. Surge así el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, SIRGAS. Dada su extensión continental, el SIRGAS debió también ser densificado en nuestro país para obtener mediciones más precisas a la medida del usuario. Esto lo hizo el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, el IGAC, creando así el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, MAGNA, dividiendo el país en 5 centros u orígenes. Estos son origen oeste-oeste, origen oeste,
origen central, origen este y origen este-este. Bueno, entonces en esa sección del video ya vamos entendiendo un poco cuál era el nombre de Magna, ¿no? Entonces una serie de estaciones regadas por todas las Américas que nos servía como sistema de referencia. Y como bien lo mencionaban, pues en este caso el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pues es la entidad encargada de todo este tema de la geolocalización y distribuyó una serie de estaciones a lo largo de todo Colombia que básicamente constituyen el marco geocéntrico nacional de referencia y que cuando tomamos entonces las iniciales de cada una de esas palabras, entonces termina reduciéndose al nombre Magna. De allí viene el título o el sistema de referencia que se utiliza aquí en Colombia, que es el sistema Magna-Sirgas. Magna porque es el geocéntrico nacional y el Sirgas porque es básicamente el sistema de georreferenciación para las Américas. Bueno, ahí a mano derecha entonces había una historia, pues ya les contaré hacia adelante. Anteriormente, pues cuando uno iba a hacer procesos de geolocalización sobre el país, adicionalmente en el GPS o en los equipos de cálculo había que determinar finalmente cuál era el origen. Entonces una cosa era tomar información en Nariño y otra cosa era tomar información en el Vaupés, ¿sí? Para poder finalmente georreferenciarse o ubicarse bien, teníamos que ubicar en los equipos GPS exactamente en qué tipo de origen nos encontrábamos, porque de lo contrario la lectura no era adecuada. A mí me pasó, estando en el Putumayo, precisamente que me tocó entonces recurrir a toda esta información para poder generar una geolocalización precisa de unos puntos que estábamos muestreando. Entonces esto era un poquito un dolor de cabeza. De manera reciente, se ha expedido, ahorita en mayo se expidió eso creo que es una resolución del IGAC, en el cual ya no tenemos, como en esa imagen, 5 orígenes. ¿Sí? Anteriormente eran 5 orígenes distintos, sino que el país ahora ha quedado solamente en un solo origen. Entonces esto simplifica el tema precisamente del uso de los equipamientos, pero, por ejemplo, para el caso del QGIS, que ya lo vamos a ver, pues hay necesidad de meterle una información al nuevo sistema porque en este momento aún el QGIS no lo tiene incorporado. Entonces tiene que dársele un sistema personalizado de ubicación. ¿Es claro hasta aquí? Bueno, sí, señor. Espero que eso sea un sí. Espero no estarlos atormentando mucho con estos temas, pero como les decía, es bien importante para efectos de poder entender todo lo relacionado con la geolocalización, que es uno de los puntos fundamentales de todo el tema de la agricultura de precisión. Bueno, entonces continúo si no hay inquietudes. Estos centros se obtienen de las proyecciones de Gauss-Krüger del centro de la Tierra sobre el territorio nacional, separadas entre sí 3 grados. Esto es, cada 3 grados de longitud obtengo una línea tangencial al geoide de la Tierra que puedo proyectar en un cilindro. Usamos esta forma cilíndrica ya que es más conveniente en las zonas cercanas al ecuador. En otras usarán una forma cónica, acercándose a los polos, como en Argentina o Australia. Esto nos permite obtener unas coordenadas planas precisas, relevantes para las ubicaciones que están alrededor de esa franja de longitud norte y que van cambiando a medida que recorro el esferoide de la Tierra sobre el mapa del territorio nacional, con una latitud este igual para todos. Aquí hubo como un salto, ¿no? Entonces veníamos hablando de nuestras coordenadas geográficas, de longitud y latitud, y nos hablan que existen unos modelos de cálculo para producir un tipo de coordenadas que ya no son las de longitud y latitud, reconocidas como grados, minutos y segundos, o en su defecto como un sistema decimal, por ejemplo 74,1315, sino que cambia a través de estos ecuaciones de cálculo a una serie de coordenadas planas. ¿Qué son las coordenadas planas? Bueno, finalmente
nos imaginemos una esfera, ¿no? Entonces, nuestro país está haciendo parte de esa esfera. Imagínense que esa esfera la desplegamos, ¿sí? Como si fuese una hoja. Y ya las coordenadas lo que generamos es no son ni paralelos ni meridianos, sino es una cuadrícula. Esa cuadrícula es medida en metros, ¿sí? En unidades de longitud. Cuando se hace ese proceso, cuando se hace ese extender la Tierra redonda a un plano, entonces se hace un ajuste, que era el que nos mostraban allí, de Gauss-Krüger, para eventualmente cambiar todos esos sistemas de posicionamiento que teníamos en grados, minutos y segundos y poderlo pasar a longitudes. Y cuando eso se logra, entonces ya damos unas lecturas en un sistema de coordenadas planas, que son las que generalmente encontramos cuando miramos los planos, cuando vamos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o cuando ustedes miran los planos, que básicamente nos dan unas dimensiones norte y dimensiones este. ¿Sí? Es como cambiar el sistema de referencia que traíamos y volverlo un plano cartesiano donde hay nortes y hay estes, pero las magnitudes son medidas ya no en grados, minutos y segundos, sino en unidades de distancia, que generalmente son metros. ¿Sí entendimos un poquito ese cambio? De todas maneras, en el ejercicio del SIG lo vamos a ver un poquito mejor y se requiere finalmente para interpretar. Sí quedó claro hoy un poco la situación, cómo cambiamos a otro sistema de coordenadas, es el mismo, pero transformado, es decir, ya no son lo que veníamos trabajando, sino ahora lo medimos en unidades de longitud. Bueno, entonces si no hay inquietudes, continúo. Magna Sirgas se adoptó oficialmente el 28 de enero de 2005 como el único sistema de referencia para el país. De ahí la importancia de su comprensión y uso adecuado, acorde con la franja que corresponda a mi ubicación en el territorio nacional, para obtener así la mayor precisión posible, pues todos estos centros comparten una misma coordenada plana como origen, la 1.000.000, 1.000.000. Bueno, entonces ahí nos dieron información interesante. Démonos cuenta que si miramos en la parte inferior de esa diapositiva, no aparecen 78 grados, tantos minutos y tantos segundos, no, aparece como menos 78, porque ya sabemos pues que nos encontramos en el hemisferio occidental, y es menos 78.577. Entonces esta es la expresión decimal de lo que eran grados, minutos y segundos, que es básicamente una medida de orden hexadecimal. Ese es el mecanismo, pero cuando pasamos a las coordenadas planas, vamos a ver que eso se transforma en metros, y básicamente, como les dije, las referencias son nortes y estes, y toman como punto de origen el 1.000.000. Entonces vamos a encontrar que en muchos planos lo que encontramos en coordenadas son 952.720, por decir algo. Es porque se ha tomado de referencia el 1.000.000 para desarrollar esa nueva metodología de medida que viene de la transformación de las ecuaciones Gauss-Krüger que vimos con anterioridad. Bueno, vamos a terminar este video para ver qué más nos informa. Bueno, parece ser que ahí llegó todo. Listo, entonces, yo tenía por aquí el material, voy a ver si lo consigo, acerca de precisamente la resolución que cambió lo relacionado con la ubicación aquí en Colombia y definió un nuevo sistema. Por ahora, créanme que es este que les voy a mostrar acá. Entonces, si están viendo mi pantalla, es que me quedó de protector de pantalla del buscador. Sí, señor. ¿Qué tenemos? Entonces, la resolución del IGA 471 de mayo 14 de 2020, que estamos a un mes y pico, mes y medio de estar estrenando este nuevo modelo de georreferenciación, básicamente nos dice en el artículo 4 que el sistema de referencia horizontal, la proyección geocartográfica será definida en un único origen de coordenadas con los parámetros establecidos en la tabla 1. Recuerdan que en el anterior modelo teníamos 5 orígenes, entonces en este momento ha cambiado. Básicamente, la proyección es la transversal Mercator. La transversal Mercator es precisamente lo que les mencionaba yo de tomar el globo terráqueo, extenderlo como si fuera una hoja y trazarle una cuadrícula. Sí, eso fue hecho precisamente por Mercator y generalmente
se define como la UTM, Universal Transversal de Mercator, y es una medida de coordenadas planas muy comúnmente usada en todo el mundo. Entonces, nuestro sistema Magna-Sirgas, cuando hacemos las proyecciones a planas, es básicamente un transversal de Mercator. Pero nuestro sistema, y aquí respondo la pregunta que me hicieron, en este caso va a corresponder con el elipsoide de referencia GRS 80. Ese es nuestro elipsoide de referencia, o el que está definido por norma para ubicar las coordenadas en Colombia. Ya el origen de la latitud, 4 norte, el origen de la longitud, 73 grados de longitud oeste. El falso este ahora está a 5 millones, el falso norte está a 2 millones, y esto del falso es como para sumar y restar y finalmente ver en los mapas que unas medidas se encuentran a 1 millón algo, que al este está a los 5 millones algo, ¿sí? Ya para poder ver esas ubicaciones definidas en unidades de distancia que generalmente son metros. Y el factor de escala 0.9992. Entonces, este es el nuevo sistema, el único origen de coordenadas. Voy a mirar uno de los videos y por ahí cortico para compartírselos, para que ustedes pues estén ahí enterados. Como les digo, esto se hace necesario para poder trabajar con los SIG, para poder darle una ubicación adecuada a las imágenes que se trabajen, a los planos que se trabajen, porque todos tienen que trabajarse en el mismo sistema de referencia, porque si trabajamos unos mapas en geográficas, unos en transversal de Mercator, otros en las coordenadas actuales, otros en los 5 sistemas anteriores, pues lo que va a suceder en la práctica es que muy difícilmente van a coincidir unos mapas con otros y las operaciones no se pueden llegar a dar o dan errores, ¿sí? Ya lo veremos un poco más, y si de pronto no lo vemos aún claramente, estos no son temas que sean sencillos, ¿sí? Pero que, como les digo, se requieren conocer para poder hacer operaciones al interior de un SIG. ¿Quedó claro hasta ahí? Y ahora sí quedó claro cuál es el sistema del elipsoide de referencia para Colombia. El GRS 80. Sí, señor, todo quedó ahí clarito. Perfecto, Andrés. Bueno, entonces, esto era lo que los tenía yo preparado para el día de hoy. Yo creo que cumplimos entonces con esta parte. Me parece muy importante que la tengamos clara ya para las próximas operaciones. La invitación es entonces a que quizás instalen en sus computadores el QGIS. Es un sistema de información geográfica que se utiliza básicamente para hacer operaciones en mapas y entre mapas. Es un software gratuito hecho en un lenguaje de programación que se llama Python, y que tiene colaboración pues de diferentes partes del mundo e integra otros sistemas de información. Y es una herramienta poderosa que nos permite finalmente también hacer operaciones que se requieren en el tema de la agricultura de precisión. Entonces no sé si tenemos inquietudes hasta ese punto. Bueno, Ariel parece que me dice que todo claro. Bueno, me lo dijo a las 9:30, no sé si todavía esté todo claro. David Juan Pablo, qué bien, que le gustó el tema, magnífico. Ariel, perfecto. Pues sí, espero que haya sido de su agrado. Estos temas son muy, muy interesantes, a veces son un poquito escabrosos, espinosos, pero yo prefiero que los tratemos para que no queden como vacíos conceptuales en estas bases, que pues le servirán seguramente a quien quiera seguir ahondando en este tipo de información o en el manejo de las herramientas para el procesamiento de datos. Bueno, no sé si hay alguna inquietud entonces. Profe, todo bien ahora. Todo muy claro. Todo muy claro. Perfecto, Ariel, perfecto, Eduardo. Muy bien, listo. Entonces ahí nos dimos mañas de... ¿Se forma de obtener el video del tutor? Sí, señor. Entonces, para también... Claro, yo les... Perfecto, listo, sí, señor. Yo les estoy debiendo el video de ayer, ¿cierto? O no, yo los envié, no recuerdo, les estoy debiendo unas asistencias. Bueno, yo mañana verifico bien en cómo estoy en cuentas con ustedes para enviarles los videos recientes y pues que tengan allí el material de trabajo. Y como les dije, también voy a buscar los videos donde básicamente se definió este nuevo sistema, este nuevo origen para Colombia, el único, para que también entonces tengan esa información presente. Bueno, instructor, muchísimas gracias.
Perfecto, bueno, entonces si no hay más inquietudes, los dejo descansar. Dios mediante, y si no la prestan, nos vemos el próximo jueves. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el jueves. Bueno, Eduardo, que descansen. Bueno, sí, señor. Gracias. Bueno, sí, niñas, que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, que descansen. Listo, Andrés, Ariel. Bueno, Eduardo, también igualmente. Compañeros, que pasen una feliz noche, gracias. Bueno, María, que descanses. Mauricio, que descanses. Gracias, Sandra, profe. Estefanía, Wendy, Laura, John, Jenny, Celia, Dubán, David, Juan Pablo. Fue un placer entonces y nos vemos el jueves para continuar. Ok, listo. Bueno, que estén muy bien, que tengan feliz noche. Chao. Gracias, Bueno, profe. bueno, John, que Mañana. descanses. Bueno. Hasta luego. Bueno, sí, Laura, que estés muy bien, que descanses.